Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Adrián González, estudiante del Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui. Estoy en el paralelo C del tercer nivel de la carrera de Petróleos. Eh, Me ha tocado hacer un estudio de caso, que es el trabajo PEA. A continuación, vamos a ver. Ok, el estudio del caso dice: el objetivo, determinar los esfuerzos que soportan tuberías que transportan por efecto de presión generada por mover fluidos. Aplicar los métodos de cálculo consultados en el trabajo autónomo para la aplicación de un contexto real de la planificación del movimiento de fluido. Vamos a tener los movimientos horizontales que tenemos en una tubería de 6 pulgadas de diámetro uniforme. Tenemos el fluido, que en este caso va a ser el agua. Tenemos el caudal deseado, que es 2 barriles por minuto. Tenemos la distancia horizontal, que es de 400 metros. Calcular la presión necesaria para mover el fluido esa distancia. También tenemos para exponer la recomendación de una potencia de bomba para el movimiento de este fluido. Ok, los principios de cálculo de presiones o caudal de la tubería horizontal. El principio básico para calcular la presión de un caudal en una tubería horizontal se basa en la ecuación de Bernoulli, que en este caso escogimos esta ecuación para poder calcular este caso. Ok, ecuación de Bernoulli. Esta ecuación describe la conservación de la energía de un flujo de fluido incomprensible a lo largo de la línea de corriente. Tenemos la ecuación continuidad. Esta ecuación se basa en la ley de conservación de la masa y establece para que un flujo incomprensible, la masa que se entra en un sistema, ser igual a la masa que sale. Ok, vamos a ver la siguiente diapositiva. Ok, para calcular esto tenemos la ecuación de Bernoulli. Como dije, en esto va a ser un caudal horizontal. Tenemos la ecuación de Bernoulli, está la ecuación, la fórmula. Tenemos el desarrollo, dice calcular la velocidad del agua de la tubería. Tenemos la fórmula que estos datos los vamos a convertir en pulgadas. Convertimos en área a metros cuadrados, que nos da 0.00529 metros cuadrados. Dice calcular la presión necesaria. Para calcular la diferencia de la presión requerida, usaremos la ecuación de Bernoulli para una tubería horizontal. Podemos ignorar los términos relacionados con la altura y la velocidad inicial, dado que la velocidad inicial es 0 y la tubería que está abierta al aire en ambos extremos, podemos considerar la presión atmosférica como la misma en ambos extremos. Y por lo tanto, se cancelan en la ecuación. Entonces, la presión necesaria es solo la presión dinámica debido a la velocidad del flujo. Tenemos recomendar una bomba. La recomendación de la bomba dice de potencia de una bomba necesaria se puede calcular utilizando la potencia hidráulica, donde pH es la potencia hidráulica de los voltios, donde Q es el caudal metros cúbicos por segundo y P es la diferencia de presión en pascales y N es la eficiencia de la bomba.
Suponiendo una eficiencia de la bomba al 80%, tenemos 1013 vatios. Por lo tanto, se recomienda una potencia de bomba aproximadamente de 1013 vatios para este movimiento. Tenemos el gráfico ilustrativo, conclusiones de la caída del método de cálculo. Tenemos la tubería por caída, que es de 6 pulgadas de diámetro uniforme, el agua, el caudal, la distancia. Calcular la presión que soporta un punto donde cae el agua. Tenemos las recomendaciones. El principio del cálculo de presión al final de una caída vertical. El principio básico para calcular una presión al final de una caída vertical se basa en la ecuación de Bernoulli. También hemos considerado esta fórmula para poder calcular, la cual describe la conservación de la energía de un fluido, de un fluido incomprensible a lo largo de una línea de corriente. Tenemos las fórmulas en cálculo para la presión al final de una caída. Ok. Si se conoce la velocidad al final de la caída, tenemos esta fórmula. Si se desconoce la velocidad al final del fluido, es de esta forma. Okay, el desarrollo. Determine la ecuación de continuidad para calcular la velocidad en el agua en la tubería. Tenemos aquí, convertimos todo esto a metros cúbicos por segundo, que nos da 0.00105 metros sobre segundos. Tenemos el paso 1 para calcular la presión en el punto de caída. Utilizamos la ecuación de Bernoulli para calcular la presión en un punto de caída, considerando que la altura del punto inicial es H1, es la misma de la altura en el punto final H2, ya que estamos considerando una caída vertical. Esta es la fórmula. El paso 2 dice recomendar una solución para reducir la fuerza de presión de caída. Ok, para reducir la fuerza de presión de caída se pueden considerar varias soluciones, como la instalación de una válvula de control de presión en la tubería para regular el flujo de agua, reducir la velocidad del agua mediante una instalación de restricción en la tubería, como son codos o accesorios que aumentan la resistencia hidráulica. También tenemos otra recomendación: utilizar un diseño de tubería que incluye tramos verticales, intermedios, para disipar parte de la energía cinética del agua antes de la caída final. Tenemos otra, tenemos reducir el caudal del agua en la tubería si es posible para disminuir la velocidad y por lo tanto la fuerza de presión en la caída. Tenemos el gráfico ilustrativo con el esquema de cálculo, diagrama. Tenemos las conclusiones de cada método de cálculo. Tenemos la biografía. Y bueno, esto es mi exposición acerca del PEA. Gracias.